Shabbat Shalom, esta es la congregación 20 finales del sector Candelaria en Arecibo, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con otra parashá, la parashá número 5, la parashá Hayei Sarah. Hayei Sarah la encontramos en el libro de Bereshit, Génesis, del capítulo 23:1 al capítulo 25:18, y un significado para Hayei Sarah es las vidas de Sara. ¿Qué encontramos en estos capítulos? Nos dice que Sara fallece a la edad de 127 años y es enterrada en la cueva de Macpela en Hebrón, la cual Abraham adquiere de Efrón el hitita por 400 shekels de plata. El sirviente de Abraham, Eliezer, es enviado cargado de regalos a Harán para buscar una esposa para Yitzhak. Y en el pozo de agua del pueblo, Eliezer pide una señal a Elohim. Cuando las doncellas vienen al pozo, él pedirá agua para beber, y la mujer que le ofrezca darle de beber a sus camellos también será la mujer destinada para el hijo de su maestro. Rivka, la hija del sobrino de Abraham, Betuel, aparece en el pozo y ella pasa la prueba. Eliezer es invitado a su casa, donde repite la historia de los eventos del día, y Rivka retorna con Eliezer a la tierra de Canaán, donde encuentran a Yitzhak orando en el campo. Yitzhak se casa con Rivka, la ama, y es confortado por la pérdida de su madre. Abraham toma una nueva esposa, Keturah, Agar, y tiene 6 hijos más, pero Yitzhak es designado como su único heredero. Abraham muere a los 175 años y es enterrado al lado de Sara por sus 2 hijos mayores, Ishmael y Yitzhak. Entonces entramos de lleno a la parashá en el capítulo 23, versículo 1 al 2, donde nos dice: la vida de Sara, el tiempo que duró fue de 127 años. Sara murió en Kiriat Arba, ahora Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham procedió a hacer duelo por Sara y a llorarla. La necesidad de poseer una tumba para enterrar a su esposa Sara hace que Abraham se convierta en propietario de una parcela en la tierra prometida, lo cual es como el anticipo y la prefiguración de la conquista de todo el resto del país por parte de su descendencia. Para sepultar el cuerpo compró un terreno, y más adelante Abraham iba a ser sepultado ahí también. O sea que lo mismo sucede con Sara, con Yitzhak, Rivka, Lea y Jacob, según Bereshit, Génesis 49:31 y 50:13. Al comprar este terreno, estaba pensando en lo único que tenemos seguro todos los hombres. ¿Y qué es? La muerte. Usted puede poner cualquier seguro, usted pone el seguro de vida, y seguro para la casa, y seguro por huracán, y seguro por tormenta, por aquello, pero lo único que usted va a tener seguro es la muerte. Entonces, quedar sin una sepultura es señal de maldición o de desgracia, según el libro de Devarim 28:26, Eclesiastés 6:3, Samuel, segunda de Samuel 2, 4 y 5. Si su familia no tenía una muerte decente, mancharía entonces la promesa de Elohim de ser una persona que está bajo bendición. Y usó el dinero que tenía para demostrar que estaba bendecido, incluso a través de su muerte. El cómo vivimos refleja nuestra condición de bendecido. Tenemos que mostrarle al mundo el estado en que vivimos. Muchos no atraen a nadie a ello porque no viven su vida de acuerdo a lo que han recibido de Elohim. Y Abraham era ¿qué? Era un hombre de detalles. Qué importante que una persona sea de detalles, ¿verdad? Piensa en las cosas que puedes cambiar y mejorar según tus recursos, para que el mundo entonces vea que eres diferente. O sea que el creyente debe tener todo en excelentes ¿qué? Condiciones. Y a medida que Yahweh le bendiga también. Entonces muchos tienen dinero pero viven como pobres. Y algunos son pobres por la mentalidad de pobreza que no les deja ver lo que pueden hacer con lo que tienen. O sea, la muerte es algo que todos recuerdan. ¿Cuál es la última impresión que tú deseas dar o que tú deseas dejar? ¿La de bendecido o de pasear por el cementerio?
Y al mirar entonces cuando pasas por el cementerio y te vas a pasear por ella y miras las tumbas, puedes imaginarte el dinero que tiene quienes construyó esa que estás mirando. Usted va allí y usted dice, mira para allá este hombre, porque hay algunos que le ponen fotos, ¿verdad? Y usted ve la foto de esa persona. Y entonces usted analiza, ¿y qué se llevó? La Torá nos habla de eso, que no traemos nada y nada nos vamos a llevar. O sea, no traes nada, luchas por todo, pero al final no te llevas nada. Entonces, en la forma en que morimos, somos tratados en nuestro lecho de muerto. Y eso habla mucho de nosotros. Así que deja que toda tu vida sea un testimonio, incluso hasta dónde, hasta la muerte. El capítulo 23, 3 al 4, nos continúa diciendo ese capítulo. Entonces Abraham se levantó del lado de su difunta y habló a los hititas diciendo, yo soy un extranjero residente entre ustedes, véndanme un lugar de sepultura para poder darle sepultura a mi difunta. La palabra usada para levantó es cum, que es una palabra polivalente y significa, entre otras cosas, cambiar. O sea, es decir que Abraham tuvo un cambio en su actitud y después de llorar la pérdida de su esposa, se ocupó de los asuntos relativos al entierro de la misma. Lo que nos indica que la pérdida de un ser querido no debe limitar nuestras vidas y los asuntos relativos a ella, sino que debemos reponernos sabiendo que la muerte no es el fin. O sea que cuando uno pierde un ser querido, y ya yo he pasado por esto 2 veces, uno llora, se siente, pero uno tiene que entender que tiene que reponerte, pararte en tus pies y saber, tengo que ir a hacer los preparativos para poder, ¿verdad?, enterrar a tu difunto o a tus difuntos. Entonces, es por eso que debemos recobrar o cobrar ánimo ante la pérdida de un ser querido y no ser como los que no tienen esperanza, según de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14. La palabra usada para extranjero es también ger, que viene de la palabra geir, que significa uno que ha sido invitado, es decir, que era un residente de ese territorio, solo que sin derechos en el mismo. Y esta palabra está modificada por la palabra toshav, que significa forastero, huésped. Es decir, que nuestro padre Abraham estaba viviendo o residiendo temporalmente en ese lugar. Y cabe pensar que fue invitado a que era huésped de alguien en especial. ¿Qué nos comenta el Humash? El Humash dice, Abraham reflejó el doble papel de cada yahudí que debe desempeñar. Por un lado, es un residente en su país y como tal debe trabajar y orar por el bienestar del país, así como Irmiyahu instó al pueblo cuando se encontraba en el umbral del exilio, Irmiyahu 29:7. Pero por otro lado, dice, el judío en este mundo es siempre un extranjero, pues su única alianza es con Elohim y sus objetivos están establecidos exclusivamente por la Torá. El yahudí siempre debe estar dispuesto a ser un extranjero solitario que se resiste a las influencias de la cultura que lo rodea, cumpliendo así con su singular responsabilidad. En hebreo se dan 2 cualidades de Abraham: extranjero, o sea, invitado a morar en otra tierra, y forastero, extranjero y forastero. Forastero es un extranjero residente y extranjero es invitado a morar en otra tierra, pero forastero es ¿qué? Extranjero residente. Nosotros fuimos invitados a morar en la Aretz con un propósito divino. Y aquí vivimos como extranjeros y advenedizos, según Primera de Kefas 2:11, Hebreos 11, versículo 13 y 11:9, Efesios 2:19. O sea que esta forma de vida es una actitud de fe en la que la persona no se enfoca en este mundo, sino en alcanzar las moradas eternas. ¿Por qué? Porque aquí estamos de paso. O sea, esto no va a ser, en esta tierra no va a ser permanente. Ni aun cuando nosotros, ¿verdad?, partamos de esta tierra con la esperanza redentora de que Mashiach venga, la Torah nos dice que esta tierra va a ser ¿qué? Esta tierra ya no va a estar, porque dice que va a arder como estopa. O sea, porque vienen ¿qué?
cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, si nosotros estamos aquí de advenedizo, estamos de paso, sabemos que nada nos vamos a poder llevar y que no podemos aferrarnos a las cosas que tenemos. Porque todo lo que nosotros tenemos es porque el poderoso lo ha permitido para que tú como hijo de Elohim puedas vivir como dijo Shaul, que no me quites mucho para entonces no odiarte, para no maldecir, o ni me des tampoco mucho para que entonces yo no me enaltezca, sino dame lo necesario para que yo pueda vivir en esta tierra. Pero sabemos que somos hijos de de un rey eterno. Aleluya. El 23:6 dice: óiganos, usted es un príncipe de Elohim entre nosotros. Entierra a su difunta en el más selecto de nuestros lugares de sepultura. Ninguno de nosotros le negará su lugar de sepultura para que entierre a su difunta. La palabra usada aquí para príncipe es nací, que significa entre otras juez. O sea que cabe asumir que Abraham ejercía la función de juez entre ellos y había obtenido gran estima y honor entre ellos. Y tal es así que le ofrecieron los mejores sepulcros familiares que tenían para que él escogiera el que fuera de mayor agrado para él. Continuamos en el versículo 7 al 9 donde dice: entonces Abraham se inclinó ante la gente del país, los hititas, y les dijo: si es su deseo que yo le dé sepultura a mi difunta, tienen que interceder por mí ante Efrón, el hijo de Zohar, que me venda la cueva de Macpela que él posee, que queda en la colindancia de su tierra, que me la venda por el precio completo para tener un lugar de sepultura entre ustedes. La palabra usada para inclinó es shakha, que significa adorar, arrodillarse, bajar o humillarse, inclinarse, inclusive darle reverencia, lo cual implica una acción de súplica ¿a quién? A estas personas. La pregunta es: ¿por qué un príncipe de Elohim, como ellos mismos lo llamaron, dando a entender la elevación espiritual que Abraham tenía con respecto a ellos, se postraría en una actitud humilde y de súplica ante otra persona? La respuesta es que el poderoso exalta a los que a los que se humillan. Salmo 147:6, Matitillahu 23:11 al 12 y Filipenses 2 al 3. ¿Qué nos comenta el Humash sobre esto? Ante la generosa respuesta de ellos, Abraham se inclinó en señal de gratitud y continuó con su súplica, especificando cuál era el terreno que él quería. Y entonces, pues como él quería esa cueva, pues humildemente él hizo un pedido y ese pedido pues llegó para ellos, ¿verdad? Y dijeron: vaya, este hombre está en sufrimiento, pues entonces vamos nosotros a aliviar un poco su pena con esta petición de él. En el 13 dice: y le habló Efrón a oídos de la gente del país diciendo: si tan solo me hallara usted, déjeme pagar el precio de la tierra, acéptemelo para que entierre allí a mi difunta. A pesar de que no querían cobrarle la tierra, él insistió en pagar y él tenía motivos. Así que entonces obtendría más honra para su esposa. ¿Y qué hacía él? Iba a demostrar cuánto le amaba. Y su esposa había muerto y podía hacer con su cuerpo cualquier cosa. Hoy la gente dice: ay no, si yo me muero, después que yo me muera yo no siento nada, a mí tírame por el risco para abajo. Pero eso no es así, la escritura no habla sobre eso. Lo que hacemos, ¿verdad?, en la ausencia de alguien con respecto a esa persona es lo que dice realmente cuánto nosotros le apreciamos. Y una de las cosas que destruye un matrimonio es lo que se hace con el nombre de esa persona cuando no está presente. Muchas esposas degradan a sus esposos delante de otras mujeres y muchos hombres destruyen la imagen de la mujer que tienen a su lado al hablar mal de ella con otras personas. Entonces debemos evitar estos comentarios incluso con nuestros padres. ¿Por qué? Porque los problemas resolverlos en donde, entre el matrimonio y acudir otros a buscar consejos, no a destruir a su pareja.
Tienes que, ¿de qué? Decidir honrar a tu pareja en todo momento, incluso en el de la muerte. Dice, ay, qué bueno que ya se murió. Ya descansé de este castigo. Pero tú no sabes si al tú decir que descansaste de este castigo, la próxima que tú coges entonces sea el doble de peor de la que tenías. Porque eso es como que causa y efecto. Y el poderoso, acuérdate que ¿qué? Está escuchando. Así que, incluso, ¿verdad? Cuando llegue ese momento, y nosotros tenemos que entender que cuando usted hace un pacto, usted tiene que llevar ese pacto ¿hasta cuándo? Hasta la muerte. Nosotros como creyentes, y miren con lo que yo le digo, nosotros como creyentes en Mashiach, no podemos venir y decir, porque cuando tengo un desacuerdo con su esposa o con su esposo, inmediatamente salir corriendo. Ah, que ya yo no lo soporto, que yo no lo tolero, que me voy. Con la cuchara que tú escoges, con esa tú tienes que comer. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser tolerable. La Torah dice que nos ¿qué? Que nos soportemos, que nos toleremos, que nos aconsejemos, que nos ayudemos unos a otros. Entonces, cuando tengan esos problemas de situaciones tan difíciles en el matrimonio, póngase a detenerse en un momento, haga un stop y mire hacia atrás y busque la razón por la cual usted se enamoró de esa persona y se casó con ella. Así, pero es que él ha cambiado, es que ella ha cambiado, pero ¿y tú? ¿Y tú? Bombón de miel. Porque la gente con los años, ¿verdad? Adquieren malas mañas y actitudes y cosas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que, ¿qué? Tenemos que cumplir el pacto hasta que la muerte nos separe, dice la Escritura. Porque usted se paró delante del juez, delante del pastor, delante del rabino, delante del que fuera. Y usted dijo ahí, hasta que la muerte nos separe. Y entonces ahora yo lo que voy a tener que empezar a preguntar a la gente cuando se vaya a casar, ¿usted está seguro de la decisión que usted está tomando? Porque cuando todos están enamorados al principio, todos están chilling, peaches and cream. Oh sí, esta es la mujer de mi vida, el hombre de mi vida, es que eres un príncipe, ella es una princesa, es que yo por él veo estrellas. Yo no sé, tendrá que dar un pisotón para que pueda ver las estrellas. Entonces, cuando están en desacuerdo, ¿qué es la primera palabra que pronuncian? Y no debe ser la primera. Me voy a divorciar. Porque pensando que me voy a divorciar resuelve el problema. Y no es así. Hay un libro que se llama La Sabiduría Femenina. Y está escrita por un rabino. Y ese rabino aconseja, porque yo me instruyo, y ese rabino aconseja y dice que lo último que uno debe de pensar es en el divorcio. Y si usted piensa en el divorcio en un determinado momento, usted tiene que, antes de pensar en el divorcio, buscar consejería de personas, ¿verdad?, que lleven matrimonio, ya así como él llevaba 50 años de matrimonio. Esas cosas ya no se ven. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día está intolerante. Tú me dices, me voy a divorciar. Ya salgo de eso. Porque me voy a divorciar, salgo de eso. Pero entonces te meten algo peor. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trata el matrimonio? De tolerancia. De tolerancia. ¿Por qué? Porque no pensamos igual. La persona con la que tú estás no piensa igual que tú. Somos un mundo diferente mentalmente. Porque si fuéramos todos iguales seríamos aburridos. Entonces, matrimonio es ¿qué? Tolerancia. Todo el tiempo. Y siempre tiene que ser ¿qué? Comunicación. Hablar. Si a usted no le gusta algo, no solo cuaje acá adentro. No lo diga para su mente, ay, no me gusta que este está haciendo esto y no me agrada lo que hace. Siéntelo, pero no lo venga a sentar cuando vaya a comer. En un momento donde haya paz, donde haya tranquilidad y le diga, mira, esto es lo que está pasando, me siento así, no, ¿sabes? Esto que me dijiste no me gustó, me desagradó.
Pero entonces no comience usted ¿qué? No comience a aplicar la ley del hielo, a aplicar la ley del silencio, a poner cara de pedernal, como decía Yeshua, cara de cemento armado. No se le sale una sonrisa ni aunque le hagan un chiste bobo. No siento las patitas, no siento nada. O sea, hable, dígale a su pareja lo que no le gusta, lo que no le agrada, para que entonces ese matrimonio pueda ¿qué? Fluir, pueda seguir. Porque entonces imagínese usted, ay no, yo no me quiero divorciar. ¿Usted piensa que divorciándose de esa persona y casándose con otra le va a ir mejor? Hay un dicho por ahí que dice que ¿qué? ¿Es mejor qué? Malo conocido que bueno por conocer. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque ya ese tú le conoces todas las mañas. Le conoce todas las virtudes, le conoce todos los defectos. Pero el que viene, acuérdese siempre que viene ¿qué? Con la mejor cara al principio, lo más lindo, lo más tolerable, lo más, ay, pinche San Cris, hasta que convive. Nadie conoce a nadie hasta que convive con la persona, y aún conviviendo con la persona, no la conoce. Entonces, con razón la Torah dice que nosotros dormimos con el enemigo. No, tú no estás durmiendo con el enemigo, ni tu mujer ni tu marido es el enemigo. Tu enemigo es tu propia carne. Ese es tu enemigo. Porque ese enemigo tuyo, ¿qué te hace? Ver los defectos de la otra persona. Entonces, ¿por qué en ese momento tú, en vez de ver defectos, no le ves las cosas buenas que hizo? Las cosas que, ¿verdad?, te llevaron a ti a enamorarte de esa persona. Pero debemos de que entonces, como dice la Escritura, honrar a tu pareja en todo momento. Hagan como yo, cojan ejemplo, hasta que la muerte nos separó. Fue de la única manera. Bendito el poderoso. El 23:15 dice, Adón mío, escúcheme, un pedazo de tierra que lo que vale son 400 ciclos de plata. ¿Qué es eso entre usted y yo? Vaya y entierra a su difunta. Oye, que son comerciantes. Usted coja, ¿verdad?, hilo de esto. 400, tú sabes, eso es una cosita ahí. O sea, según muchos sabios, Efrón pide un precio exageradamente alto de la propiedad. Y él está ¿qué? Aprovechándose de la necesidad de Abraham con un tono de supuesta amistad y astucia. Y lo que ofrecemos alcanza valor en dependencia de cuánto nos cuesta ofrecerlo, pero no en su valor. Un regalo alcanza valor no porque dimos de lo que sobraba, sino porque ¿qué? Porque lo dimos de lo que teníamos. Según 2 de Samuel 24:24, Primera de Crónicas 21:24, Marcos, Mordejai 12:43 al 44. En el versículo 16 dice, Abraham aceptó los términos de Efrón, le pagó a Efrón el dinero que había mencionado a oídos de los hititas, 400 shekels de plata a precio de mercado. En este pasaje, en el texto hebreo, aparece el nombre Efrón escrito de manera diferente, faltando la letra Vav. Y esto es interpretado por los sabios como que el nombre de este hombre fue reducido por el Creador por causa de su ambición. Y es decir, obtuvo ganancia monetaria, pero perdió honra y credibilidad. ¿Por qué? Porque el amor que Abraham tenía por su esposa le hizo escoger el lugar especial, y no importó cuánto este hombre le pidiera, él que aceptó. Y Abraham ni siquiera entró en regateo por el precio. Usted no dice, ay no, pero que Abraham le dio, oye, pero dame el descuento de gerente. Dame un descuentito, ¿verdad?, por esto. No, él no le regateó el precio. Él deseaba ofrecer algo con valor, y ese era su regalo de despedida a su esposa, Sara. 24:1, capítulo 24 y versículo 1 dice, Abraham estaba ya viejo, avanzado en edad, y Yahweh lo había bendecido en todo. La obediencia de Abraham había sido premiada con bendición, y él estaba manifestada ¿en qué? En todas las áreas de su vida.
A nivel del reme podemos entender que cuando somos obedientes y fieles al Altísimo, seremos bendecidos en todo. Y cabe mencionar que nosotros servimos y obedecemos a Yahweh, ¿por qué? Por amor, sin fijar la vista en los beneficios, o sea, en las bendiciones que vamos a obtener. ¿Qué nos dice el Humach? Dice, Yahweh le había dado a Abraham absolutamente todo, riquezas, propiedades, honor, longevidad e hijos. Lo único que le faltaba era ver que su hijo tuviera su vejez, tuviera ¿qué? Hijos, que heredaran su nivel y su honor. Eso era lo único que él esperaba, ¿verdad? Pero Abraham fue un fiel seguidor del Poderoso y obediente. Por eso es que Abba lo bendecía en todo. El 2 al 4 de ese capítulo 24 dice, y Abraham le dijo al servidor mayor de su casa, Eliezer se llamaba, que estaba a cargo de toda su propiedad, pon tu mano bajo mi muslo y te haré jurar por Yahweh, el Elohim del cielo, del Shammai, y el Elohim de la Aren de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de entre las hijas de los kenanitas, entre los cuales habito, sino que irás a la tierra donde nací y conseguirás una esposa para mi hijo Isaac. La palabra usada para mayores que Saquén, que significa anciano o edad avanzada o vejez. Por lo que podemos entender que no solo se trataba de una persona avanzada en edad, sino que se trataba de un guía, un tutor espiritual. El comentario de Humach lo califica como un Rosh Yeshiva de la casa de Abraham, el que le enseñaba a los discípulos y encarnaba la forma de vida de Abraham. O sea, únicamente alguien así tenía el rango y el entendimiento necesario para ser digno de la asistencia divina requerida para trazar el derrotero por el cual el pueblo yahudí debería desarrollarse en la siguiente época. Entonces, el término bajo mi muslo es una manera de señalar que el miembro viril del hombre. El Humach nos explica que el que presta juramento tiene que poner la mano sobre algún objeto sagrado, como un rollo de la Torá, un tefilín, debido a que la circuncisión fue el primer precepto dado a Abraham y que lo cumplió sintiendo mucho dolor. Y este precepto para él era un valor inmenso, y por eso Abraham le pidió a Eliezer que prestara juramento sobre él. El término jurar es en hebreo Shava, que deriva de Sheva, que es 7. O sea, Shava quiere decir entonces la raíz primaria propiamente estar completo, hacerse 7 uno mismo, jurar, como si se repitiera una declaración 7 veces. Exigir o juramentar. El jurar por Yahweh implica una gran responsabilidad. Hoy en día hemos visto, ¿verdad?, como la gente jura que si por los hijos, que si por la madre, que si por mi abuela, que si esto es lo que más yo quiero, jurando en qué, en vano. Pero todo lo que usted está diciendo, aquel que está allá arriba, ¿qué? Lo está escuchando. O sea, entonces, puesto que incumplir dicho juramento sería blasfemar el nombre de Yahweh, que es sobre todo nombre, el cual es bendito por los siglos de los siglos y es penalizado en la Escritura, según el libro de Shemot, Éxodo 27. El Humach argumenta que, si bien no dudaba de la lealtad de Eliezer, Abraham era consciente de que los seres humanos poseen enormes reservas de fuerza a las que recurrir en momentos de crisis, pero solamente si están decididos a perseverar. Al imponerle el juramento, Abraham estaba garantizando que Eliezer persistiera en su misión, aunque ésta pareciera tener pocas posibilidades de éxito. ¿Qué pasa aquí? Abraham estaba ¿qué? Preocupado por la elección de la futura esposa de su hijo, pero su mayor preocupación estaba en qué clase de mujer sería, porque cualquier madre hoy en día se preocuparía por su hijo, la mujer que escoja, porque lo que yo estoy viendo últimamente, esto es una cosa terrible. O sea, él quería que fuera una mujer que de clase seria, una mujer seria,
no quería que fuera de Canaán debido a su degradación moral y religiosa, ya que esto las descalificaba para la gran misión que tendrían. Y es por eso que recurre a su tierra natal para así buscar una mejor opción para su hijo. Dice, por lo menos una de las que era de la familia, pues que sean un poquito, ¿verdad? Entonces por eso que usted puede ver que los yahudí se casan entre ellos mismos. No se casan con la gente de afuera, como le dicen los goyim, los gentil, sino que piensan o tratan de preservar ¿qué? Preservarse puro entre ellos mismos. Porque usted puede, como creyente, soltero, enamorarse de una mujer que no conoce Torah, enamorarse de una mujer que no se congrega, enamorarse de una mujer que no quiere saber nada de las cosas de Abba, que ya ella tiene su estilo de vida, vive como ella quiere, como ella le da la gana, entonces usted va a venir a tratar de cambiar eso. Ah, no, mira, pues, para que te conviertas, para que busques a Abba, que... Mire, como he hablado con muchas personas, dicen, mira, me dicen en mi cara que a ellos no les interesa nada de eso, que no quieren buscar nada de eso. Entonces, tanto hombres como mujeres se les hace difícil. ¿Por qué? Porque se supone que si usted como persona que está soltera y usted es un creyente, usted debe de buscar una persona, como yo, para mí digo, que ame a Yahweh primeramente antes que a mí. ¿Por qué? Porque si esa persona, ese hombre o esa mujer, ama a Yahweh primeramente antes que usted, eso quiere decir que es una persona que usted puede creer en ella. Pero entonces si la persona se ama a ella primero antes de buscar las cosas de arriba, ¿qué sucede? Usted no va a tener ¿qué? Éxito en eso. Porque entonces va a estar como el burro amarrado por las colas. Uno jala para allá y el otro jala para acá. Y al final ¿qué? El pagano, el que es pagano, te va a arrastrar a ti a lo que él piensa. Entonces hay otra cosa, lo que te va a decir es, si es hombre, que es pagano, te va a decir, la mujer tiene que respetar al hombre. Porque son buenos para sacarte la Torá, pero para obedecerla no. La mujer tiene que someterse al marido, la mujer tiene que seguir al hombre. Y yo no te quiero que vayas más ahí, yo no quiero que estés ahí. Entonces, perdiendo tu tiempo. Primero Yahweh, segundo Yahweh, tercero Yahweh, y si sobra algo también para Yahweh, nuestro Abba Kadosh. ¿Por qué? Porque eres nuestro ¿qué? Nuestro núcleo, nuestro centro. Y Él debería de ser primero en nuestra vida. Entonces, por eso es que, ¿verdad? Las descalificaba a estas mujeres, porque estas mujeres no querían a Abba Kadosh como, ¿verdad? Como su principal objetivo. Pues entonces tenía que irse a buscar de su propia familia, para que entonces, ¿verdad?, pudiera ser un yugo igual, no un yugo desigual. La Torah nos dice que la luz y las tinieblas no se pueden juntar. Un creyente con un no creyente. El cuento. Yo hago que se convierta ¿en qué? ¿En un ermitaño? ¿Se convierte en qué? ¿En qué tú lo vas a convertir? ¿Quién eres tú? Aquí el único poderoso es el que envía un espíritu para que esa persona, ¿verdad? El Ruach HaKodesh, para que esa persona sea le redarguya de pecado, de transgresiones, y diga, no, yo voy a buscar al poderoso. Por eso nosotros los que están solteros, tenemos que estar ojo, pendiente, y reconociendo, ¿verdad?, que tenemos que ser obedientes primero ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Porque por lindo, la Torah nos dice a nosotros, si te dejas llevar por lo lindo, van en la hermosura. Y al final de tiempo, cuando van pasando los años, la hermosura se va yendo, y al final, ¿qué le queda? Como cuando la gente se pone filtro, ¿verdad que sí? Sacan fotos con filtro, y cuando las ves en persona, pero ¿por qué me engañaste de esa manera? Y han habido matrimonios así, que se han casado y tienen una libra de maquillaje, y cuando se quitan esa libra de maquillaje salen cogiendo. Por eso es mejor uno andar siempre así como uno es, al natural.
Ok, el 24, 6 al 8 nos dice, Abraham le contestó, bajo ningún concepto debes llevar a mi hijo allá. Yahweh, el Elohim del Shammai, que me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, quien me prometió bajo juramento diciendo, yo le asignaré esta tierra a tu linaje, él enviará un qué, a su mensajero delante de ti, y tú conseguirás de allá una esposa para mi hijo. Y si la mujer no consiente en seguirte, entonces quedarás libre de ese juramento que me has hecho, pero no lleves a mi hijo allá. Existirían dos posibles razones por las cuales Abraham no quería que su hijo fuera a Harán. Primero, por miedo a que quisiera quedarse allá y olvidara la promesa de heredar la Ares. Y segundo, porque solo una mujer de fe, que así como él, Abraham, abandonara su heredad y su familia en busca de una tierra desconocida y además tomar por esposo a alguien que no conoce. O sea que solo por un acto de ¿qué? De obediencia. Entonces ella sería la esposa perfecta. Solo la negativa de una mujer desobediente libraría al siervo de su juramento. ¿Qué nos dice Humash? Al negarle el permiso, Abraham le aseguró a Eliezer que Yahweh bendeciría su misión con éxito. El versículo 9 nos dice, así que el servidor puso su mano bajo el muslo de su amo Abraham y le juró sobre este asunto. El verbo juró significa estar ¿qué? Completo, hacerse 7 uno mismo, jurar como si repitiera 7 veces lo mismo. Puso la mano y lo juró y es como si lo hubiera hecho ¿qué? 7 veces. ¿Por qué? Porque el 7 representa los valores espirituales con finalidad del hombre, por lo que podemos decir que fue un juramento solemne. El 10 nos dice, entonces el servidor tomó 10 de los camellos de su amo y emprendió viaje, llevando consigo todos los regalos de su amo, y se dirigió a Aram Naharaim, la ciudad de Nahor. Rashi señala que a fin de ejercer influencia en sus familiares para que dejaran que su hija se casara con Isaac, Abraham transfirió por escrito toda su fortuna a Isaac y le entregó a Eliezer la escritura para que se la mostrara a los futuros suegros. Esto es como que, ¿verdad? Bueno, si tiene bastante chaucha, pues sí, se puede casar, pero para que mi hija salga de aquí, que tiene todo aquí, a ir a pasar hambre allá, pues mejor se queda aquí. Entonces, él le demostró, ¿verdad?, de que él sí podía tener para poder mantenerla, que tenían prosperidad. Entonces, dice 10 camellos, diezmo. Este diezmo era una representación de toda su riqueza, o sea, era una carga que representaba todo lo que iba a heredar el futuro matrimonio. El 11 al 14 dice, hizo arrodillar los camellos junto al pozo a las afueras de la ciudad por la tarde, a la hora en que las mujeres vienen a sacar agua. Y dijo, oh Yahweh, Elohim de mi amo Abraham, concédeme éxito en este día y trata con bondad a mi amo Abraham. Aquí estoy junto al pozo mientras las hijas de los paisanos salen a sacar agua, que la muchacha a quien yo le diga, por favor, baja tu cántaro para que yo beba, y que responda, beba usted, y también abrevaré sus camellos, que sea esa la que tú has decretado para tu servidor Isaac, y en eso sabré yo que habrás tratado bondadosamente a mi amo. El hecho de llegar a las afueras de la ciudad a la hora propiamente dicha no fue una casualidad, sino una acción pensada y premeditada. Y los sabios concuerdan en que a esa hora en la que las mujeres salían a buscar agua, se vería el carácter real de ellas fuera del marco establecido en su casa. O sea que, es decir, vería quiénes eran en realidad y no una imagen construida por las normas del hogar, porque ellas iban a ser naturalmente ellas cuando iban a sacar ahí. Entonces, todas las señales que Eliezer pidió al Yahweh eran para revelar precisamente estas cualidades en la futura matriarca del pueblo. Un pueblo que escogido. ¿Qué dice el comentario del Humash? La prueba de que Ribka tendría que pasar para convertirse en madre del pueblo yahudí tenía que basarse en la benevolencia y no en milagros. O sea que si estaba en la casa, pues allá ella iba a mostrar lo mejor de ella. Pero si llega allí, ahí todo tirada, mira, dame un poco de agua, no hay problema.
Pero si hay otra, ¿qué le va a decir? ¿Y por qué no la sacas tú? ¿Estás manco? Eso me hace recordar cuando mi marido llega del trabajo cansado. ¿Cocinaste algo? Tengo hambre. Vete al microondas, allí está la comida. No, mi amor, yo te cociné. Toma tu platito aquí caliente, siéntate a comértelo. Eso sí es un verdadero milagro. Mujeres así. Ok. 24:15 dice, apenas acabó de hablar cuando Ribca, que le nació a Betuel, el hijo de Milca, la esposa de Nahor, el hermano de Abraham, salió con su cántaro al hombro. O sea, ellos eran primos. El Jumar dice, tan rápida fue la respuesta divina a la petición de Eliezer, que mientras éste se encontraba aún en medio de su súplica, la providencia ya había dispuesto que Ribca saliera de su casa y se dirigiera al pozo. El Rabbi Hirsch destaca el modo maravilloso en que Yahweh le concedió a Abraham su deseo de que Yitzhak se casara con una mujer de su propia familia. El padre de Betuel era hermano de Abraham y su madre era tanto sobrina de Abraham como hermana de Sara. Además, es muy probable que la Torá mencione estos hechos para dar a entender que Ribca había heredado los rasgos de carácter que la familia de Abraham tenía. ¿Ves? Todo entre familias. El 20 al 21 dice, después de vaciar su cántaro en el estanque, corrió de vuelta al pozo a sacar más y sacó para todos sus camellos. El hombre mientras tanto se le quedaba mirando, preguntándose en silencio si Yahweh le había dado éxito a su encomienda o no. Había cualidades en este siervo que fueron usadas para lograr la obra. El verso 21 dice que permaneció callado. O sea, significa arar, fabricar, usar la mente, idear en secreto. O sea, aun cuando estaba callado, él estaba trabajando en su mente, como dice el texto, para saber. O sea, que se usa para decir sabio. La palabra significa asegurar al ver. O sea, y este hombre estaba ¿qué? Actuando con sabiduría. Nunca se dejó guiar por las apariencias. Muchos de los fracasos en la selección de una pareja es por no analizar si estamos haciendo una decisión correcta, por no observar qué, con cuidado y sabiduría. Hoy en día le dicen que bandera roja. Eso es lo nuevo hoy en día. Si tú tienes una persona, tienes una novia, tienes un novio y tú tienes que estar pendiente a las banderas rojas. Cómo te trata, si te trata mal, si te trata a veces con enojo, si te dice una palabra soez, o sea, usted tiene que estar pendiente a todas esas cosas. Ay, es que eres lindo. Y por lindo tú le vas a aguantar. Ay, es que está tan guapo. ¿Y por guapo le vas a aguantar? No. O sea, ¿qué pasa aquí con Eliezer? Él estaba analizando si Yahweh estaba en el asunto o no. Y eso es lo principal que nosotros debemos de analizar. O sea que esta actitud de amor incondicional a un extranjero le capacitó para ser la esposa de Yitzhak. Abraham y Sara se destacaban ¿por qué? Por su generosidad. Y esta joven sería un buen complemento para que el matrimonio entre ella y Yitzhak pudiera seguir con el mismo rumbo. Si lo miramos desde otro punto de vista, podemos decir que Ribca estaba ¿qué? Mostrando amor al pueblo de los circuncidados, puesto que todos los siervos de Abraham estaban dentro del pacto de circuncisión. O sea, un creyente que no ama incondicionalmente al pueblo yahudí no califica para ser parte de la novia del Mashiach. Porque el Mashiach vino como ¿qué? Como judío. Siguió las prácticas. Al 8º día lo circuncidaron. A los 12 días hizo ¿qué? El Bar Mitzvah. Y siguió, ¿verdad? Por ahí. Pues entonces, si no ama a los yahudí, si no ama al pueblo de Israel, despídete. Yo no sé cuántos aman el pueblo de Israel. Am Israel Hay. Pueblo escogido por Yahweh. La Torah dice, si lo bendice te bendigo y si lo maldice te maldigo. Y tenemos siempre que orar por la Shalom de Jerusalén, por la paz de Israel, por las situaciones que están ocurriendo.
Pero si usted se junta con una persona que habla despectivamente del pueblo de Israel y de las cosas, ¿verdad? Las tradiciones, ahí no es. Salte corriendo, vuela a las millas. Porque si habla despectivamente del pueblo de Israel, y entonces, que mira, vamos a congregar. ¿Que yo qué? No, yo creo en Cristo. Pues no. Cristo es ungido en griego, pero yo creo en Yeshua HaMashiach. Según Matitiyahu 21:1. Ok, el 24-22 dice: cuando los camellos acabaron de beber, el hombre tomó un anillo de nariz en oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes de oro para ella que pesaban 10 ciclos. El Humash enseña que los regalos que había preparado de antemano hacían alusión al destino de la futura descendencia de Rivka. El Beka, que es medio shekel, que simboliza la suma con que cada judío contribuiría para el santuario en forma anual. O sea que los 2 brazaletes simbolizaban las 2 tablas de la Torá y su peso, o sea 10 shekel, simbolizaban los 10 mandamientos. 24-27 dice: y dijo: bendito sea Yahweh, el Elohim de mi amo Abraham, que no le ha negado su firme fidelidad a mi amo, pues Yahweh me ha guiado en mi encomienda a la casa de los parientes de mi amo. Aquí Eliezer ve la mano de Yahweh obrar de manera positiva en su misión. Una misión que desde mi punto de vista habría pensado que era imposible. Es por eso que él se postra y adora al Altísimo por ser parte de sus planes eternos. O sea, además, ¿por qué? Por su fidelidad a Abraham. Yahweh es fiel aun cuando nosotros somos infieles. Eso está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Y en el original se usan las palabras benevolencia y verdad en lugar de fidelidad. Por lo que podemos entender que la fidelidad de Yahweh está conformada por su benevolencia y por su verdad. Es decir, fue benevolente con Abraham al escogerlo, y esto es Hanán, esto es gracia. Ahora, ¿qué es verdad? Yeshua dijo: sepáralos, apártalos, y otros dirían: santifícalos con la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Qué nos comenta entonces Humash y qué resalta? Dice: con gran perspicacia Eliezer habla de la benevolencia y la verdad, porque es importante que las dos actúen juntas. La benevolencia por sí sola puede resultar dañina, ya que puede hacer que una persona ceda a los deseos de otra persona a la que ama, incluso en casos en que eso constituye un error. Por eso la verdad debe regular la benevolencia para evitar que conduzca a un probable descarriamiento. Continuamos en el versículo 31-32 de ese capítulo 24 y dice: y le dijo: entra, bendito de Yahweh, ¿por qué te quedas afuera cuando yo he preparado la casa y un sitio para los camellos? Así que el hombre entró a la casa y descargaron los camellos, les dieron paja y alimento a los camellos y trajeron agua para que se lavaran los pies él y los hombres que lo acompañaban. Labán llama a Eliezer bendito de Yahweh, es decir, que reconoció que él gozaba de la bendición de Yahweh. Y a nivel de remes podemos entender que cuando somos siervos fieles y bendecidos por el Altísimo, los demás lo van a ¿qué? Lo reconocerán, como dice la Escritura: miren, yo les he impartido a ustedes leyes y reglamentos como me ha mandado Yahweh, para que los practiquen en la tierra que están a punto de entrar y ocupar. Obsérvenlo fielmente, que esa será una prueba de su sabiduría y discernimiento para otros pueblos, quienes al oír de todas estas leyes dirán: verdaderamente esa gran nación es un pueblo sabio y de discernimiento. ¿Por qué? ¿Qué gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como lo está Yahweh nuestro Elohim siempre que lo invocamos? ¿O qué gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas como toda esta Torá que les pongo delante hoy? Eso está en el libro de Devarim. En 34-36 dice: y él empezó: yo soy el servidor de Abraham, Yahweh ha bendecido grandemente a mi amo y se ha hecho muy rico,
Le ha dado ovejas y ganado, plata y oro, esclavos y esclavas, camellos y asnos. Y Sara, la esposa de mi amo, le dio a mi amo un hijo en su avanzada edad, y él lo ha hecho heredero de todas sus propiedades. Antes de comenzar a recapitular su misión ante la familia de Ribca, ¿qué hace? Se identifica, diciendo de quién es siervo. Y como Yahweh ha bendecido a su amo en todas las áreas, especialmente en cuanto a su descendencia, puesto que ellos conocían a Abraham y a su esposa y sabían que ella era estéril. Entonces Eliezer resalta que Yahweh había hecho el milagro y le había dado un hijo, el cual era heredero de todo. Entonces en esto podemos conectar las palabras: a quien constituyó heredero de todas las cosas, según Hebreos capítulo 1, versículo 2. No por la imperiosa necesidad de heredar riqueza, más bien estableciendo un diseño profético que confirma que aquel que sería colgado, clavado en el madero, es el mismo que heredaría ¿qué? Todas las cosas. El 24:50. Entonces Labán y Betuel respondieron: el asunto fue decretado por Yahweh, no te podemos hablar ni bien ni mal. Tanto Labán como Betuel reconocieron que Yahweh había decretado y que ellos no podían hacer absolutamente nada, puesto que su plan se cumpliría de una u otra forma, según el libro de Números, capítulo 23, 19. La reacción de la familia es una de las evidencias de que había escogido bien. Y debemos analizar la familia de la persona que estamos escogiendo, pues muchos valores morales de su familia le fueron incorporados a esa persona en su crecimiento. Y es algo a tener en cuenta. Cuando las cosas tienen el respaldo del poderoso, todo va a darse según los planes de Él. Por eso debemos planificar en su sabiduría para que podamos entonces obtener buenos resultados. Si usted como persona creyente, usted se enamora de este hombre y usted ve que este hombre le sale con malas actitudes a su madre, ¿qué va a pasar? Si le hace eso a su propia madre, ¿usted cree que usted no se lo hará peor? Que no es la madre de él. Entonces por eso es que nosotros tenemos que estar ¿qué? Observando. No de lo que te hablen, no de lo que te digan. Usted tiene que observar a la persona por sus actos. Cómo se mueve, cómo, hace esto, hace aquello, cómo reacciona ante enojos. Porque al principio, tú le puedes decir cualquier cosa y se ríe así. Deja que yo te coja. Deja que tú te cases conmigo, que cuando tú te cases conmigo tú vas a ver lo que yo te voy a hacer a ti. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que estar ¿qué? A la expectativa, viendo ¿qué? Viendo cómo esa persona se comporta. La gente puede hablar muchas cosas bonitas, pues te hago esto, aquello, pero obsérvelo en su comportamiento. Eso es lo más importante de una persona. Porque hablan, pero no actúan. ¿Ves? En su forma de hablar son tremendo, pero en su forma de comportarse es diferente a lo que hablan, y eso es lo que nosotros tenemos que estar pendiente. El 53 dice: el servidor sacó objetos de oro y plata y vestidos y se los dio a Ribca, y les dio regalo a su hermano y a su madre. Aquí se menciona dos tipos de regalos para dos personas diferentes. La escritura especifica que Ribca recibió objetos de oro, plata y vestido. Y la pregunta es: ¿qué regalos recibieron su madre y su hermano? La palabra usada para regalo es migdaná, que quiere decir precioso, presente. Pero esta palabra viene de la raíz meged, que quiere decir dulce, lo más escogido, fruto, lo mejor o rico producto. Es decir, que el regalo que él le dio fueron ¿qué? Frutas escogidas, o pudieron ser frutas exóticas. Oro, plata y vestido, eso era para Ribca, y para ellos fruta. El 57 dice: y ellos dijeron: llamemos a la muchacha y pidámosle una respuesta.
Este verso muestra que aunque había un decreto divino establecido, ella podía decir no voy. Nunca se viola la libertad de elección de esta mujer para decidir ser la esposa del hijo de Abraham. O sea que la mujer fue llamada fuera de ¿qué? De consultarle ¿qué? Para decidir si ella quería ser la esposa del hijo de Abraham. Entonces, así cada persona es llamada a la boda del Cordero. Te consultan la propuesta. ¿Tú quieres servir? ¿Tú quieres llegar a esa boda? ¿Y cada qué? Y cada uno puede decir que no, según Matitiyahu 22:3. No todo el mundo está dispuesto a servir a Abba como debería de servirle. Y aunque existe el decreto de la boda que tiene que hacerse, no somos indispensables. Yahweh no viola en ningún momento la libertad de las personas al tratar con ellas. Cada quien es libre de su elección de aceptar y rechazar al Mashiach. Por eso, ¿verdad? La escritura dice, comienzan por el espíritu y terminan por la carne. Porque muchos dicen sí, al principio cuando conocen esta verdad, aceptamos al Mashiach. Pero a medida que van caminando, terminan ¿qué? Negando al Mashiach. Quieren ser más yahudí que los yahudí. Y no es así. No debemos, ¿verdad?, de obrar de esa manera porque sabemos que hay un Mashiach que vino como ¿qué? Como siervo sufriente, pero vendrá como un rey triunfante. En el nombre de Jesús. El 58 dice, entonces llamaron a Ribca y le dijeron, ¿te irás con este hombre? Y ella dijo, me iré. Sería bueno que estuvieras dispuesto a responder al llamado del Mashiach. Según Bereshit 22:11, 46:2, Shemot 3:4, Primera de Samuel 3:4, Isaías 6:8, 65:1 y Hechos 9:10. Así que si Mashiach te llama, heme aquí. El 60 dice, y bendijeron a Ribca y le dijeron, oh hermana, que te multipliques por millares de miriadas, que tu linaje se apodere de la puerta de sus enemigos. El hecho de su familia no estar de acuerdo con la decisión de Ribca no es motivo para no apoyarla o no bendecirla. Esta bendición en particular es un deseo de que en ella se cumpliera la promesa dada a Abraham, y también es un tanto profética en el sentido de que su descendencia destruiría las puertas de sus enemigos, haciendo referencia a la autoridad delegada por Yeshua a sus seguidores según el libro de Matitiyahu, capítulo 16 y versículo 18. Así que como seguidores de Yeshua, esta bendición nos alcanza a nosotros hoy en día también. El 65 dice, y le preguntó al servidor, ¿quién es ese hombre que camina por el campo hacia nosotros? Y el servidor dijo, ese es mi amo. Así que ella tomó su velo y se cubrió. Y aquí vemos una novia que se prepara para el encuentro con su esposo. Una mujer que se cubre con respecto a su esposo. O sea que el nuevo pacto, según 1 Corintios 11, enseña que la mujer debe usar el velo para mostrar que se encuentra bajo la autoridad de su esposo. La cabeza cubierta es símbolo de recato y decencia. Y 1 Corintios 1 al 16 establece que este velo para las mujeres durante el momento de la oración o cuando se profetiza o se declara la palabra del poderoso de Israel. Así que nosotros tenemos que estar con nuestro velo puesto, ¿verdad? ¿Para qué? En momento de exposición de la palabra, de la Torá, y enseñar de obediencia al poderoso. El 67 dice, entonces Yitzhak la introdujo en la carpa de su madre Sara y tomó a Ribca como esposa, y Yitzhak clamó y halló así consuelo después de la muerte de su madre. Al llevar a su esposa a ese lugar, estaba diciendo que quería que fuera como su madre. Él deseaba que su esposa tuviera los valores espirituales de su madre. Además, podemos observar el deseo de que alguien entrara en su vida íntima y le trajera shalom. La esposa debe aprender a traer el consuelo de una madre a su esposo. No veas que tú lo que eres un mamá boy. Tú siempre estás metido bajo la falda de la maíz tuya. Usted sabe que cuando el hijo sale de las manos de la madre y adquiere una esposa, esta esposa tiene que ser parte de ser una ayuda idónea, no una demonia,
ayuda idónea. ¿Por qué? Porque si nosotras como madres cuidamos a nuestros hijos, los tratamos, ¿verdad? Y los hijos pueden tener la edad que tengan. Y quizás tu hijo está mayor y uno los trata siempre, ¿verdad? Para uno no crece, son como bebés para uno. Siguen siendo, ¿verdad?, nuestros hijos pequeños. Pero la mujer tiene la continuidad. ¿Ves? La continuidad de la madre, de tratar bien a ese hombre, de cuidarlo, de, ¿verdad?, tenerlo al día en todas sus cosas necesarias y de aconsejarlo y entender cuando él está cometiendo un error o algo. Puedo darte mi opinión, yo creo que eso tú lo estás haciendo mal, esto, porque vemos ahí también cuando Sara le dijo a Abraham, no, tienes que hacer esto y tienes que tomar esta decisión, que Abba le dijo, escucha a tu mujer, lo que te está diciendo es la realidad. Pero claro, mujeres sabias de Abba Kadosh, no cualquier mujer, ¿verdad?, que esté por ahí así. Así que nosotros tenemos que ser, ¿qué? Ayuda idónea. Pasamos al capítulo 25, el versículo 9 al 10, donde dice, sus hijos Isaac y Ishmael los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, el hijo de Zohar, el hitita, al frente de Mamre, el campo que Abraham les había comprado a los hititas. Allí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara. Aquí vemos los dos hermanos juntos. Es una señal de que tal vez Abraham pudo ver a sus hijos reconciliados al final de sus días, y es bueno saltar las diferencias entre hermanos. El poderoso nos da lugar en este mundo y nunca codiciemos el lugar de nuestro hermano. El hermano mayor siempre tiene la primogenitura. ¿Ves? No podemos verla así como era Esaú y Jacob, en una constante guerra. Así que procuremos darle toda honra al Creador desde el lugar donde fuimos puestos por Él. El 25:11 dice, después de la muerte de Abraham, Elohim bendijo a su hijo Isaac, y Isaac se estableció cerca de Beer Lahai Roi. Los sabios exponen que la bendición recibida consistía en el consuelo por la pérdida de su padre. El 17 nos dice, y estos fueron los años de la vida de Ishmael, 137 años, entonces exhaló su último suspiro y se unió a su pueblo. No dice que lo enterraron en la cueva de Macpela, dice y se unió a su pueblo. Rashi dice que la palabra hebrea que ha sido traducida como expiró es Geviá. Geviá. Solo es usada en referencia a hombres justos. Así que Ishmael murió como un hombre justo por haberse arrepentido de sus transgresiones. ¿Qué concluimos con esto? En esta porción vimos cómo se trazan elementos clave para el desarrollo de una vida familiar exitosa. Número 1, honra a tu pareja. Número 2, honra a tus padres. Número 3, ayuda a tus hijos con tu sabiduría. Número 4, usen la sabiduría del poderoso. Y número 5, busquen la shalom en el hogar. Así que Shabbat Shalom.